A las 7:44 de la mañana, en el suburbio parisino de Nanterre, un coche es detenido por dos agentes de policía. Al volante va un joven de 17 años, Nael, conduciendo un Mercedes valorado en 70.000 euros y sin carné de conducir. En una ciudad normal, Nael se bajaría del coche, sería arrestado y se enfrentaría a una pena menor como menor de edad. Pero esta no es una ciudad normal, es una banlieue. El joven se niega a salir del vehículo. Uno de los agentes saca su arma para amenazarlo y obligarlo a salir. Mientras el coche intenta arrancar y huir, se estrella metros más adelante. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos de emergencia, Nael fallece. En París, el policía sería arrestado, se abriría una investigación y, si fuera necesario, un juicio. La justicia se serviría. Pero esto no es París. El agente miente, alegando haber actuado en defensa propia. Un video del incidente se filtra, y solo entonces comienzan las protestas, y se inicia una investigación contra el policía, quien se enfrenta ahora a una acusación de homicidio voluntario que podría acarrear una pena de hasta 30 años de prisión. En un mundo normal, la promesa de justicia es suficiente. Pero este no es un mundo normal, es Francia, y no es la primera vez que algo así sucede. Bienvenido a Pulso Militar, el espacio donde desentrañamos los conflictos que marcan nuestro tiempo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta escalada de violencia? Hoy desvelaremos las profundas fracturas que sacuden a Francia, exponiendo una realidad ignorada durante décadas. Antes de hablar de las protestas, es crucial entender a los manifestantes y la profunda división que existe en la sociedad francesa. En el epicentro de los disturbios están los habitantes de las banlieues francesas. Aunque originalmente la palabra banlieue solo se refería a una zona periférica de una ciudad, ha llegado a significar comunidades segregadas de inmigrantes y sus descendientes, marginadas de la sociedad francesa. Estas comunidades surgieron por primera vez en las décadas de 1960 y 1970, debido a la necesidad de Francia de mano de obra para su industria. Empresas como Renault o Peugeot reclutaban trabajadores de las zonas rurales de las antiguas colonias africanas de Francia, quienes luego eran alojados en nuevos desarrollos urbanos alrededor de las principales ciudades. Aunque inicialmente fueron contratados con contratos temporales, estos se extendieron y se hicieron permanentes a medida que las empresas buscaban retener a los trabajadores más cualificados. Sus familias fueron trasladadas y la gente comenzó a construir sus vidas. Sin embargo, a medida que Francia se desindustrializaba, sus fábricas y minas cerraron, eliminando puestos de trabajo. Muchos de los migrantes que habían llegado con la promesa de oportunidades se quedaron sin empleo. Para empeorar las cosas, el bajo nivel educativo de estos migrantes rurales dificultaba el cambio de carrera o la integración en la sociedad. Con el tiempo, algunos recurrieron a ganarse la vida en una economía paralela centrada en el robo y el tráfico de drogas, y las banlieues se convirtieron progresivamente en focos de actividad criminal. La economía paralela y la confrontación que generó con la policía, a su vez, llevaron a la emergencia de sociedades paralelas donde las instituciones francesas, incluido el sistema escolar y los valores culturales, tenían poca influencia y luchaban por echar raíces, convirtiéndolas en terreno fértil para ideologías extremistas. Sucesivas olas de migración, tanto legal como ilegal, desde entonces, significan que aproximadamente 5 millones de personas, o alrededor del 8% de la población francesa, viven en unas 700 áreas de banlieues. La brecha entre estas comunidades y la sociedad francesa en general es mucho más amplia que en otros países de Europa Occidental que también recibieron migrantes en la misma época. En francés, esto se conoce comúnmente como la fractura. Por un lado de esta división, hay una mayoría francesa secular, de herencia católica, y por el otro, hay comunidades de las banlieues, en su mayoría descendientes de inmigrantes, un número significativo de los cuales son musulmanes. Y si bien algunos verían la fractura como el único resultado del racismo sistémico y la religiosidad, es mucho más que eso. Aunque es cierto que los solicitantes de empleo con nombres de origen extranjero tienen menos probabilidades de recibir respuestas a las solicitudes de empleo,
Esto también ocurre con los solicitantes con direcciones registradas en las banlieues. Hoy, el 20% de las personas nacidas de padres extranjeros y el 23% de los musulmanes en Francia están totalmente de acuerdo con la afirmación de que sociedades como Francia, con un pasado colonial, fueron y seguirán siendo racistas. La fractura es una división sociocultural, más que una basada únicamente en la etnia, especialmente considerando que Francia siempre ha tenido el principio aspiracional de igualdad arraigado en su modelo nacional, mientras que al mismo tiempo espera niveles mucho mayores de asimilación cultural de los recién llegados y sus descendientes que en otros países europeos. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la religión, donde la laïcité, la concepción francesa de laicismo, implica la eliminación de la religión del espacio público. El problema es que las dificultades que afectan a Francia en general se amplifican en las banlieues, donde el desempleo juvenil duplica la ya alta media nacional francesa. El sistema educativo francés, que también ha sufrido en las últimas décadas, está bajo más presión en las banlieues, donde los diferentes orígenes culturales dificultan la enseñanza. Además, los profesores son rutinariamente maltratados y agredidos por los estudiantes. Si se leen los titulares de las noticias de gran parte de las últimas décadas, hay dos narrativas principales y contrapuestas sobre las banlieues. La primera es la de una parte de Francia olvidada y abandonada que necesita ayuda, y la otra es la de una Francia perdida o una Francia de zonas prohibidas que supuestamente necesita ser reconquistada. Y si miramos los números, a pesar de la desconexión, las banlieues no parecen particularmente olvidadas, con 100.000 millones de euros gastados en los últimos 20 años en intentar mejorarlas, junto con el sistema de gasto social más generoso del mundo. Sin embargo, las banlieues siguen desvinculadas de la política francesa, con altas tasas de abstención en las elecciones, lo que significa que tienen poca voz en los debates políticos nacionales. Así, sintiéndose rechazadas por Francia, las banlieues han desarrollado una cultura de desafío hacia las instituciones francesas en general, pero particularmente hacia la policía, con la que existen altos niveles de desconfianza mutua. Y eso nos lleva a las protestas y disturbios. Sé lo que están pensando, los franceses siempre están protestando, y es un deporte nacional que es ávidamente compartido por las noticias de todo el mundo. Y si bien eso puede ser cierto, debemos analizar cuán diferente fue esta protesta de las de los Gilets jaunes de 2018 o incluso de los disturbios nacionales de las banlieues de 2005. Si observamos la cronología de los mayores movimientos de protesta a nivel nacional en Francia durante los últimos 30 años, se ve algo así. Grandes protestas tienen lugar regularmente por la legislación, siendo la edad de jubilación y la reforma del sector público las mayores causas para que los franceses salgan a la calle. Estas protestas, compuestas principalmente por trabajadores públicos, la clase media baja y sindicalistas, reaccionan a su ciclo de noticias políticas. Y lo cierto es que también han experimentado importantes disturbios y saqueos, con las protestas de los Gilets jaunes de 2018 causando casi tantos daños como los disturbios de 2005. Pero los disturbios de las banlieues no tienen la misma demografía, no tienen los mismos detonantes y por lo general no tienen lugar en las mismas zonas. Y sin embargo, siguen una dinámica relativamente consistente, lo cual es importante para el resto de la historia. Primero, hay un periodo de tensión a nivel local o nacional a medida que el Estado reprime la economía criminal. Luego, un incidente resultante del uso excesivo de fuerza por parte de la policía provoca una o varias muertes. El evento se percibe como racialmente motivado y como un ataque contra la comunidad. Esto desencadena un disturbio que causa graves daños a la infraestructura de la ciudad. Se despliega más policía para contener las protestas, que finalmente se calman después de unos días o semanas. Finalmente, el gobierno elabora algún tipo de plan para reconstruir la ciudad y hace algunas promesas para abordar los problemas de las banlieues. Sin embargo, cada vez que esto sucede, hay una escalada de violencia y prejuicios que solo aumenta la represión tanto por parte de la policía como la violencia de los alborotadores. Pero lo cierto es que, hasta ahora, los disturbios en las banlieues eran eso, confinados a las banlieues.
Y si bien en disturbios anteriores hubo una extensa cobertura mediática, el relativo aislamiento geográfico significaba que, en su mayor parte, podían ser ignorados. Las primeras víctimas de estos disturbios son las propias personas, empresas y servicios públicos de las banlieues, donde la mayoría de los edificios y coches han sido incendiados. Sin embargo, por primera vez en junio y julio de 2023, los disturbios han llegado a los centros de ciudades como París y Marsella, un segmento entero de la sociedad francesa para quien los disturbios eran solo un suceso distante o algo que veían en la televisión, se enfrenta ahora de lleno a esta nueva realidad. Como resultado, ha habido un aumento masivo de apoyo hacia la policía, generalmente impopular, un giro a la derecha en la opinión pública y un endurecimiento del discurso público en respuesta a los disturbios. Dos sindicatos policiales se declararon en guerra con hordas de salvajes, y algunos miembros de la extrema derecha lo calificaron como el comienzo de una guerra etnorreligiosa. Las banlieues ya no pueden ser simplemente descuidadas como lo han sido en el pasado, tanto por la criminalidad que albergan como por la pobreza de sus ciudadanos. El fracaso de la política de integración francesa durante los últimos 40 años no solo se ha puesto de manifiesto en todo el mundo, con casi 1 millar de manifestantes arrestados, una cifra que, incluso para los estándares franceses, marcó un punto de inflexión en la escala de represión. Para abordar este problema, parece haber varias líneas de acción complementarias que el gobierno podría tomar para sanear las banlieues, reparar la fractura y, finalmente, integrar o asimilar a sus habitantes. Francia podría asumir la tarea de reformar su policía, que se ha vuelto menos selectiva y ha acortado los tiempos de formación en las últimas décadas, para ayudar a evitar algunos de los incidentes y su muy real problema de perfilado estadístico y, por ende, racial. Es una medida que resultaría impopular entre la policía, que ha rechazado repetidamente las acusaciones de racismo. La otra vía de acción sería intentar reprimir la criminalidad que socava las banlieues y contribuye a la tensión con la policía. Pero eso implicaría una duplicación de la represión que en cada disturbio ha demostrado ser una receta fallida y, por lo tanto, desencadenaría más disturbios. Finalmente, Francia podría buscar cambiar la dinámica de las banlieues a través de la planificación urbana para conectar mejor estas áreas con el resto del país. Pero lo cierto es que entre 1977 y 2018 ha habido no menos de 10 planes para mejorar las condiciones de vida de las personas en las banlieues, donde el gobierno ha gastado dinero en lo que la gente ha llamado capas de pintura sin inspiración sobre un sistema fallido, en lugar de reformas estructurales. Y los disturbios han dificultado justificar la ayuda a áreas y personas que queman sus propios autobuses, sus propias escuelas y sus propias bibliotecas. Pero ninguna de estas cosas cambiaría lo que parece ser el problema subyacente: el modelo de integración de Francia y cómo generaciones de migrantes y sus descendientes han respondido a él. Y eso significa reconstruir un sistema con más oportunidades, duplicar los esfuerzos en educación y quizás incluso cambiar la forma en que Francia se relaciona con los recién llegados. De hecho, el problema ha persistido durante tanto tiempo que para Francia requerirá voluntad política, dinero y, lo que es más importante, tiempo para reparar la brecha. El público francés está enojado. Sus ciudades han sido atacadas no solo por extremistas islamistas provenientes de las banlieues, sino, como lo percibirán, por las banlieues en su totalidad. Esto ha sido un shock psicológico masivo para Francia, y las consecuencias políticas también serán enormes. Si bien las elecciones presidenciales francesas de 2027 aún están a 4 años de distancia, los disturbios han iniciado una cuenta regresiva, y las fuerzas políticas centristas de Francia deberán encontrar una solución antes de que se agote el tiempo. Gracias por acompañarnos en Pulso Militar.